Hola, muy buenas tardes, queridos amigos. Pues aquí saludándolos desde la Sierra Norte del estado de Puebla. Esta sierra que, pues ya algunos por ahí le dicen que es Sierra Mágica, ¿sí? Y pues de magia no hay nada, no solamente que fuéramos magos para poder ver cuál es la magia quizás sea la naturaleza, nuestra gente, las comunidades indígenas, todos esos pueblos que han sido maltratados por años. Y pues sí, muchas veces pudiéramos pensar que ha habido algunos personajes que se han pasado de listos con las comunidades indígenas. Y sobre todo porque, pues, si no se respeta lo que no respetaron los españoles en los 300 años que estuvimos sometidos, pues menos lo van a hacer los criollos que quedaron, y pues alguno que otro mestizo por ahí. Pero pues vamos a decir que aún así con esas diferencias, sí, se ha vivido la conquista para acá 500 años. Y ahí es pues donde está la retahíla, ¿no? El pensar que estamos cumpliendo 214 años de la lucha por la independencia, ser libres, ser iguales y ser fraternos, pues todavía costará un poquito de trabajo. Hay por ahí mucha resistencia a cambiar, y si no se quiere cambiar, pues ahí van a seguirse repitiendo las historias, ¿sí? Entonces tenemos que buscar el cambio como una necesidad importante en la vida de cada uno de nosotros. Y hoy traemos un libro de nuestro presidente Andrés Manuel, quien ya pues el 30 de septiembre es el último día de su mandato, el cual pues ya él escribió varios libros, y este es uno que se llama La Salida, ¿sí? Y es precisamente no en alusión a la salida de él, sino a la salida que le daba él, ¿sí? Y que pues esa salida fue elaborar varios proyectos importantes para el país, pero también hacer una crítica bastante fuerte contra los corruptos, contra aquellos que se pasaron de listos en el gobierno federal y gobiernos estatales y gobiernos municipales. Mucha gente tuvo que ver, ¿no? Dice él que se llevaron entre 6 o 10 billones de pesos. ¿Saben lo que es eso? Es el doble del presupuesto que se destina a este país, el doble, lo que se robaron. Imagínense ustedes en manos de quién estamos, esas gentes que se dicen de cuello blanco y que se visten muy bonito, ¿sí? Con trajes muy vistosos, y que pareciera pues que están en una época de competencia, ¿no? Cuando van a demostrarle a la gente que un cargo público es eso, quedar bien con los grandes, las buenas camisas y los buenos peinados, y eso al final pues sí, los buenos trajes, y así es, se gastan el dinero se gastaban el dinero que no era de ellos, era del pueblo. Y entonces, pues eso da un poquito de preocupación, de coraje y tristeza, porque en manos de quienes estuvimos, ¿no? Y ahora, pues que llega el presidente Andrés Manuel, pues él hace toda una investigación bastante profunda y una denuncia que pues va a quedar ahí como legado para ver si así entendemos. Y tenemos que entender porque es parte de un cambio. Y ese cambio es precisamente lo que nos deja
no dentro de una concepción ideológica, sino el entender que todo funcionario público debe ser ético. Y la ética habla del ser honesto. Y la honestidad es parte de eso que necesitan nuestros niños y nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque el futuro de este país va a estar en manos de los millennials, los jóvenes. Entonces ellos son los que tendrán que ir haciendo los ajustes necesarios que requiere este país, y no podemos dejarles un país lleno de corruptos, ¿sí? Y que la educación tampoco sea así corrupta. Entonces, él habla de este libro que se llama La Salida, y de 5 capítulos, 6, hay un capítulo que habla precisamente del renacimiento. Y en ese renacimiento está sencillamente un capítulo que se llama La Salida es la honestidad. Y así tiene que ser, ¿no? La salida es la honestidad, y eso es lo que pugnamos muchos, que posiblemente en algún momento nos pudiéramos haber involucrado en alguna acción negativa que el país tiene en su crecimiento, ¿no? Desde, vamos a decir, 1521 para acá, ¿sí? 1821, 1824, en que nace la primera constitución política de los Estados Unidos mexicanos, el primer presidente de la República, Guadalupe Victoria, que nace precisamente en 1824. Y ahí van a ver ustedes, desde 1824 hasta 1867, hubo 50 presidentes, casi uno por año, o dos. Nada más duraban en sus cargos muy poco tiempo y se traicionaban entre ellos. Y claro, hasta que llegó Benito Juárez. Y con Benito Juárez se hizo una nueva constitución, la de 1857. Y de 1857 hasta 1876, ¿sí?, en que llega Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz duró hasta 1910. 1911, en que se largó de este país en el famoso barco el Ipiranga, se fue a Francia porque ya no se sintió mexicano, ¿sí? Lo tuvieron que mandar de asilado para que allá viviera sus últimos días. Y así es, quien inicia etapas corruptas. Imagínense ustedes ahora, en estos tiempos de 1988 para acá, o de 1982, que llega Miguel de la Madrid, después llega Carlos Salinas de Gortari, que está también en el extranjero, después llega Zedillo, que acaba de venir a decirnos algunas recetas cuando él estuvo en un capitalismo salvaje. Y eso vino a decirles a los ricos de este país que ellos desde allá van a estarlos orientando y velando por los intereses de este país que está caminando. ¿Sí? Después de Zedillo llega Vicente Fox, ¿sí?, un presidente mediocre. Y después llega Felipe Calderón, un presidente que tuvo que ver con el narcotráfico, pero muy rudamente. Y después de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, quien se llevó, ¿sí?, lo último de las grandes cantidades de dinero que tenían que llevarse los priistas. Y así caminaron, ¿sí? Así caminaron. Entonces, vean la administración ahora que está siendo muy atacada en una política muy sucia por parte de los conservadores, que no les parece que haya gente que venga a trabajar por su país, por su patria. Y eso es sencillo lo que está sucediendo, ¿sí? Nuestro presidente Andrés Manuel está a punto ya, unos días de
culminar su sexenio y mucha gente, el 70% de este país lo aprecia, lo quiere, lo respeta. Y hay un porcentaje que no, porque quieren regresar a ese pasado corrupto. Y oigan bien en este inicio pequeño, que es la salida, es la honestidad. La tabla de salvación de México puede ser la honestidad, convertir esta virtud en inspiración y forma de vida de las instituciones. Es nuestra propuesta, dice el presidente. La honestidad es un tesoro, la riqueza enterrada, extraerla del México profundo y revalorarla nos permitirá engrandecernos, disponer de recursos económicos para el desarrollo y combatir la infelicidad que por décadas ha sido impuesta al pueblo mediante las medidas amargas, pero necesarias, que han sido aplicadas con el verdadero propósito de favorecer a unos cuantos. Y así es. Desgraciadamente ese veneno de la corrupción, pues sí, dejó mucha huella y muchos enfermos. Y entonces esa enfermedad de la corrupción, pues quieren que regrese, porque es una plaga. Y de veras que sí, porque muchos estarán pensando con los intereses esos que se enquistan en las familias a veces. Y eso es lo que a veces nos daña. Hablar de pureza, hablar de prurito, de lo que dicen las leyes, y que esas mismas leyes fueron hechas precisamente para castigarnos o para premiarnos. Entonces sí, quiere decir que tenemos una sociedad que va caminando poco a poco, porque unos cuantos se han encargado de que así camine, con más dificultades. ¿Sí? Y no podemos ser así, pues. Este país tiene recursos económicos naturales para poder salir adelante y crecer. Y ese crecimiento es sencillamente lo que estamos buscando. ¿Por qué? Porque vienen niños, ahí están, 26, 27 millones de niños que hay en el país. Y échenle otro tanto, unos 15 millones de jóvenes. Esos jóvenes millennials están pues en un proceso de preparación para hacer este país todavía más profundo en el cambio. Y es por ello que estamos luchando. Y es por ello que estamos diciendo en estos espacios en los que tenemos la oportunidad de podernos dirigir a ustedes, ¿sí? Y que pues con mucho cariño les decimos que es necesario que nuestro pueblo esté bien enterado, que esté bien informado y que pueda recibir toda esa información que le sirva para la reflexión. Razonar esto, cualquier información, cualquier libro que ustedes puedan leer, pues debe de traernos a nosotros esa gran motivación que debe de haber en el ser humano por estar enterados de lo que sucede. Habemos gente que nos gusta leer algún periódico, alguna revista y libros. Escuchar el radio, escuchar la televisión o verla y escuchar las buenas noticias, escuchar todo aquello que es bueno, que le sirva al pueblo, los comentarios de algunas personas que son buenos comentaristas, que son al final pues algo que a través de una herramienta como es los medios de comunicación nos hacen llegar toda esa cierta parte de la información que necesitamos oportuna para que nos enteremos de algunos fenómenos naturales, etcétera. Ya ven ustedes que se acerca lo del aniversario el día de mañana, del 19 de septiembre, no como una premonición, sino porque ya ha sucedido que hay fenómenos naturales como los terremotos o temblores, ¿sí? Y México está precisamente en esa falla de San Andrés y parte de ello, sí, estamos
conectados. Y muchas veces ese movimiento telúrico que tienen las capas tectónicas que están en las profundidades del mar o de la tierra, se mueven. Y ese movimiento provoca como consecuencia catástrofes naturales. Y ahí no hay salvación, y si tenemos que irnos, pues, ni hablar. Y lo que venga después, inundaciones, crecimientos del mar, pero ir provocando situaciones por hacerse rico unos, desforestando los árboles. Aquí la sierra de la norte, la sierra norte de Huauchinango, está muy desforestada y cada vez siguen tirando más árboles y algunas autoridades se hacen de la vista gorda. Entonces vean ustedes hasta dónde ese daño moral nos ha afectado a muchos grupos. ¿Sí? Huauchinango ya es cada vez más caliente. Están alteradas. ¿Sí? El medio ambiente está alterado. Y eso es parte del ecosistema que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que le gusta tumbar árboles a través de los aserraderos. ¿Sí? Y pues eso hace pues que tengamos una situación bastante caótica. Por hacerse ricos algunos y otros para comer, supuestamente, tumban un árbol. ¿Sí? Hay arrieros que se dedican a tumbar un árbol todos los días. Imagínense, al año son 365 árboles. De eso viven algunos. Entonces, también ahí está un mal que a veces no logramos detectar, porque creemos que la naturaleza está para eso, para castigarla. Y no es así, queridos amigos. Entonces, sí es importante que entendamos que no todo tiene que ser a través del fenómeno o el lastre que es la corrupción. Y esto es una salida que propone nuestro presidente. Y por eso, queridos amigos, vamos a comentar en los siguientes espacios lo que él escribe en este artículo, ¿sí? Que tiene que ver precisamente que la salida es la honestidad. Continuamos, queridos amigos, y regresamos con ustedes. La colaboración. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. El diagnóstico del paciente Cristian Miguel García Solís es fractura de ambos fémures. Está operado por clavo centromedular bilateral y por fractura de cuarto dedo del pie izquierdo. Presenta anquilosis en ambos tobillos, pérdida de la movilidad. De acuerdo a la escala de Daniels, presenta 1 de 5 y pues tenemos que trabajar un proceso de rehabilitación en la que vamos a incluir ejercicios, electroterapia, termoterapia para ver el progreso del paciente. Además de terapia ocupacional, ya que tiene pérdida de la movilidad en miembros superiores y tiene afectación de la pinza fina y pinza gruesa. En mi moto porque me quedo dormido, quiero regresar a mi casa en México. Quiero regresar al CRI, al DIF, a Diego sobre todo, porque gracias a él tengo un avance que era de más de 2 años y lo he logrado en meses. Así que gracias a él me he parado, he caminado y he tenido un buen avance. Es un excelente terapeuta. Pero muchas gracias a CRI por recibirme, al DIF por estar siempre ahí conmigo. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor.
Nuevamente estamos con ustedes, queridos amigos, y es un gusto nuevamente saludarlos. Y qué bueno que ojalá podamos contar con ese privilegio de que nos estén viendo y escuchando, ¿sí? Porque pues eso nos lleva a pensar que pudiera haber el interés de poder enterarse de la información que traemos y que puede también ser el canal para sentirse motivado y poder pues encontrar, ¿no?, los momentos adecuados para poderse leer un buen libro, ¿sí? No, hay libros que sí, pues no sé si los libros de cocina vamos haciéndolos a un lado si no nos interesa la cocina, ¿sí? Pero si nos interesa leer algunas recetas que pudieran ser motivo de darnos alguna calidad de vida, pues lo podemos hacer. Pero claro, siempre hay que buscar libros de política, libros de literatura general, libros de historia universal o libros de historia de México, y así, o novelas. Hay muchas novelas, ¿sí? Cientos de novelas, millones de libros. Hombre, imagínense ustedes cuántos libros quisiéramos tener el tiempo, como le hacía el de la película que se llama El Fenómeno. Entonces, pues sí, quisiéramos ser fenómenos para podernos leer un libro en 5 minutos, ¿no? Y leerlo completo y enterarnos de qué trae y qué dice y qué podemos absorber de él para que nos pueda servir y orientar a la demás. Entonces, queridos amigos, este libro, que vean ustedes, ¿sí?, que es de nuestro presidente, y ahora ya estoy volteándolo mal, ahí está, se llama La Salida. La Salida es un nombre genérico en la que implica pues cuál es la salida que le podemos dar a nuestro país a una serie de proyectos que requieren. Vamos a decir cuánto presupuesto recibimos y de ese presupuesto cómo lo vamos a gastar por sectores. El sector primario. El sector primario pues está integrado por lo que es la agricultura, la ganadería, la pesca, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con el alimento. Entonces, pues eso es primordial. Entonces, si nosotros somos un país, ¿sí?, con un Producto Interno Bruto importante en la agricultura, lo que es del campo, pues no tenemos que estar comprándole al extranjero. Pero si de los 100 millones de hectáreas, porque son 200, casi 200 millones de hectáreas tiene México, de esas 100 millones de hectáreas se dedican precisamente a la agricultura. Pero pareciera que no se siembra todo, nada más hay propietarios que tienen grandes extensiones y pues las tienen, pero nada más para los fines de semana o para pues apantallar a sus amigos, ¿no?, de que son dueños de grandes extensiones. Entonces México necesita producción, México necesita mucha ganadería, y hablamos de todo tipo de ganado, de chivos, de borregos, de cerdos, de caballos y todo lo que tenga que ser, y de aves, ¿sí? ¿Por qué? Porque México tiene 130 millones de habitantes y necesita darle de comer a todos, ¿sí? Todos desayunamos, comemos, cenamos, ¿sí? Y esa alimentación nos sirve de vitamina para estar listos para la producción. Entonces muchos de nuestros jóvenes necesitan estar bien alimentados, muchos de nuestros niños necesitan estar bien alimentados para que sean buenos en la escuela, para que tengan ese crecimiento y desarrollo de la inteligencia, ¿sí? Entonces eso es muy importante. La desnutrición nos genera problemas de flojera, ¿sí? Casi no nos dan ganas ni de salir a trabajar. Una sociedad desnutrida, pues imagínense ustedes. Entonces, queridos amigos, pues es ahí donde ese sector, ¿sí?, primario está precisamente como uno de los más importantes que la macroeconomía tiene que sacar adelante a través de los gobiernos y del pueblo mexicano. El segundo sector es el sector industrial,
Y ese sector industrial pues necesita también fortalecerse, porque hay pequeña, mediana y gran industria. Y como no teníamos nosotros las grandes tecnologías, pues tuvimos que buscar que vinieran empresas extranjeras a invertir a México para que nos enseñaran. Pero esas empresas que vinieron, bueno, pues algunas eran muy abusivas y muchas de ellas se quedaron en México y siguen explotando los recursos. En la época de Porfirio Díaz vinieron muchas empresas porque se les dio muchas facilidades para que vinieran a invertir. ¿Y cuál era la finalidad? Enseñarle al pueblo toda la tecnología que ellos traían para aprender. Y muchos aprendieron, sí. Pero también hay mucho saqueo por parte de estas industrias. Como nosotros no somos gente preparada por la gran desnutrición y ese coeficiente intelectual que hay en muchos de nosotros, que no nos da para siquiera prepararnos en cuestiones tecnológicas o de ciencia. Y eso es, pues sí, hasta donde nuestra capacidad da. Aquí hay muchos mecánicos automotrices que arman cosas, pero arman lo que ya está hecho de otras tecnologías. Quisiéramos tener nosotros nuestra propia tecnología para competir en el mercado. Y muy poco se va dando esto, muy despacito. Pero pues ahí vamos, ¿no? Entendamos esto como parte de lo que sucedió precisamente en los gobiernos pasados, ¿sí? De que se corrompieron de manera tal y prefirieron el dinero como un dios, ¿sí? Que a esas pocas familias los sacó adelante. Por eso en México hay pocos ricos, muy poquitos. Hay millones de pobres, millones, que está costando trabajo sacarlos adelante. Pues sí, ahora que pues más o menos ahí Andrés Manuel, el presidente, les destina una pequeña pensión a todos aquellos que estamos jubilados y ya estamos en una edad adulta, de 100 pesos diarios. De algo le sirve para que se compre una Coca-Cola o un poco de pan y lleve a la casa. Y así, queridos amigos, es triste todavía no salimos de la pobreza. Apenas van saliendo 9 millones y fracción, pero ahí vamos. Y así queremos que la próxima presidenta haga las cosas mejor todavía, apoyar, ¿sí? Y no se vuelva corrupta. Y no la hagan así, sino ayudemos a que este país sea cada vez un país, ¿sí?, más honesto. Y como dice aquí, la corrupción es, como hemos visto, la causa principal de la desigualdad y de la tragedia nacional que padecemos. Es una tragedia nacional. La deshonestidad de los gobernantes y de las élites del poder es lo que más ha deteriorado la vida pública de México, tanto por el mal ejemplo como por la apropiación de bienes de la colectividad. Lo repetiré cuantas veces sea necesario. Nada ha dañado más a México que la corrupción política. Según datos de Transparencia Internacional, por más de 2 décadas México ha tenido en la corrupción un problema constante y sistémico. Eso lo confirma el índice de percepción de la corrupción del 2015 para acá, en el que México obtuvo una calificación de 35 puntos sobre 100. Imagínense ustedes cómo vamos, ¿sí?, poco a poco, tratando de llegar. No obstante, este es el principal problema del país por la decisión de los potentados. El tema no se debate ni aparece en la agenda nacional. Se habla de reformas estructurales de todo tipo, pero este grave asunto no se considera prioritario, ni siquiera es parte del discurso político. Los defensores de la globalidad nunca han pensado en importar ejemplos de países y gobiernos que han tenido éxito en hacer de la honestidad el principio rector de su vida pública.
mientras Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia ocupan los primeros lugares en honestidad. México se sitúa entre los más corruptos del mundo. Y como es obvio, las naciones éticamente desarrolladas cuentan con una clase media fuerte y mayoritaria. Prácticamente no existe la pobreza, la inseguridad y la violencia. Y así debe ser. Hay países que dicen, como Suecia, que a los dueños, o sea, de las grandes capitales, les da vergüenza tener pobres en su país y cooperan más, pagan más impuestos para que no haya pobreza en su país. Y así debería de ser. Aquí no. Aquí prefieren que los pobres nos muramos de hambre y estemos pidiéndoles para ver si así podemos hacerla y pasar el día. Pues bien, queridos amigos, vamos a otro espacio y regresamos lo más pronto posible con ustedes. No teníamos mucho para darles. Los tiempos eran difíciles y no se vendía demasiado. Recuerdo una vez que entró una señora mayor que parecía estar bastante malhumorada. Pidió 4 panes, pero solo tenía dinero para 3. Pero mi madre hizo algo más. Me pidió que pusiera otros 2 panes en la bolsa de aquella señora. Poco después me enteré de que era una familia necesitada. La generosidad. Pásala. Hicimos lo correcto aquel día. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Listones blancos, chetita de mis amores, que vamos a Huachinango, a la feria de las flores. Enciérrate las gallinas, echa la vaca al corral, olvida ya la cocina, que hoy nos vamos a pasear. Bien, amigos, pues qué bueno, ¿no? Porque estamos y continuamos con nuestro programa El Placer de Leer. Y pues tenemos los momentos importantes de la vida, ¿no? De leernos un buen libro, tenemos que darnos el tiempo necesario, ¿sí? Así como vamos a cenar, a comer, o vamos al cine, pues hay que... Claro, a veces al cine no se va todos los días, pero sí de vez en cuando vas y te ves una buena película que valga la pena, ¿no? Y luego sales de ahí, comentar, a ver cómo viste. Y eso, pues así es un libro. El libro es que si lo estás leyendo y lo puedes comentar, es bueno que el otro escuche lo que estás leyendo, ¿sí? O preguntarle, oye, ¿y tú qué estás leyendo? ¿Hoy qué lees? ¿Sí? Y así es, siempre que pueda haber ese interés entre nosotros, poder pues tener siempre, ¿sí? La idea, o cuando menos a flor de boca, el poder decir, oye, ¿qué estamos leyendo? Fíjate que estoy leyendo un libro así, como en este caso, este librazo, ¿no? Entonces, para mí es muy importante porque precisamente lo estoy haciendo porque lo hizo, ¿sí? Un presidente que todavía está en funciones y que pues me late pues dentro de todas las garantías que hay para un ser humano que pues goza de los derechos humanos y sobre todo el humanismo mexicano. Es un mexicano auténtico.
Y así es. No podemos hablar de los traidores y toda esa gente. Y hablamos de ellos, ¿eh? Y hay muchos todavía aquí en México. Qué desgraciados somos, ¿no? En ese aspecto. Y por eso a veces pues hacemos de la política una especie de hipocresía, ¿no? Entonces ahí es donde pues está el racismo, el clasismo y todos esos conceptos que son parte, ¿sí?, de un egoísmo entre los seres humanos. Y ese ego se vuelve pues una soberbia, y esa soberbia pues te da a entender que no te debes de llevar con otros que son parte de tu clase, porque son pobres, porque son trabajadores, porque es gente honesta, ¿sí?, que no se dedica a hacerle daño a su país. Y aquí hay a veces seres humanos que le hacen daño al país y viven amenazando a su colonia, a su calle, a su familia, a sus vecinos. Y no digan nada que yo me dedico a esto porque se mueren. Y así es. Entonces, hay amenazas, gente que vive amenazando a otras, precisamente porque vive haciendo cosas ilícitas. Y así es, aquí hay mucho guachicolero, guachigacero. Imagínense ustedes, ¿sí?, si estas personas no cambian y siempre van a ser así, ¿qué educación nos espera? ¿Qué situación tan complicada? Entonces, escuchemos esto que es parte de un problema educativo, que dice aquí: lo paradójico y absurdo es que la honestidad no es ninguna costumbre exótica que tendríamos que importar de algún país, sino un activo de la sociedad mexicana. Sí, es un activo, ahí está. O sea, lo aprendes de alguien. Alguien te lo enseña, o te dicen, don fulano es don fulano, el cacique del pueblo, es el que manda, es el que decide. Y hay caciques ladinos. Y en fin, vean ustedes cómo hemos caminado en este país, con males a veces posiblemente necesarios, pero así nos hemos educado, con males que se nos han hecho mucho daño en el crecimiento de la sociedad. Y entonces, queridos amigos, dice aquí: aunque viva en un pantano donde todo parece estar podrido, nuestro pueblo es decente. Se requiere simplemente de voluntad política para aprovechar las bondades de esta virtud, exaltarla entre todos para hacer la voluntad colectiva y, en consecuencia, sinónimo de buen gobierno. Y así es. Y es lo que la vez pasada decíamos aquí, ¿sí? Desde cualquier trinchera, a los futuros gobernantes de este país que entran, ¿sí?, aquí en Puebla son 217 presidencias municipales, de diferentes colores, de diferentes partidos. ¿Sí? Entran alrededor de 45 diputados locales y 15 o 16 diputados federales y un gobernador. Todos entran con ese ahínco, con ese interés de ayudar a Puebla, a su pueblo. Pues se les dice desde aquí que todos los ciudadanos, que 5 o 6 millones, casi 6 millones de habitantes, los vamos a estar vigilando. Porque es necesario que sepan que ya hay conciencia de clase y ya se entiende cómo se debe de gobernar con esa limpieza y honestidad que se espera, para que se sepa gastar aquel presupuesto que es del pueblo.
Y así es como vamos a caminar. Que sepa que los vamos a vigilar, ¿sí? Porque ellos están precisamente con una nueva responsabilidad representándonos. Y esa representación debe ser con honestidad. Entonces, queridos amigos, dice acá, si es sinónimo de buen gobierno, por eso es importante recalcar que nuestra propuesta es fortalecer el hábito de la honestidad. No olvidemos que, por fortuna, en los pueblos del México profundo se conserva aún la herencia de la civilización mesoamericana. Y existe una importante reserva de principios para regenerar la vida pública. Imagínense ustedes, se conserva aún la herencia de la civilización mesoamericana, que quiere decir de los pueblos originarios. Y Mesoamérica empezaba desde la parte del Bajío, allá por Guadalajara, hasta pues lo que es el Estado de México y parte de Puebla. Todo eso, el centro de la República Mexicana, ¿sí? Y llegaba, si ustedes quieren, hasta Centroamérica, mesoamericana. Entonces toda esa parte era una parte importante para la agricultura, había mucha agua. Y los pueblos originarios se quedaron. Y así es como empezaron si ustedes investigan cómo se fueron creando, cómo nació Huauchinango. Huauchinango. Entonces, es una comunidad indígena. Y así es, hay mucho huauchinanguense, ¿sí? Originario, hijos de, ¿sí? De campesinos, trabajadores, de pueblos originarios. Y así es, toda esta sierra llegaba hasta Tuxpan y hasta Tamiahua, era de los pueblos originarios. Y pegado a ellos teníamos a los toltecas, a Tulancingo y a todos, ¿sí? Lo que es Hidalgo. Y así, queridos amigos, pues fuimos creciendo en ello, ¿sí? Y es así como los pueblos originarios, algunos supuestamente se han ido perdiendo porque han llegado otros después de la conquista a comprar estas tierras o a quitarles sus tierras a los indígenas. Y ahí está el hecho de saber, pues, como dice aquí, me consta que hay comunidades donde las trojes que se usan para guardar el maíz están en el campo, en los trabajadores, lejos del caserío, y nadie piensa en apropiarse del esfuerzo ajeno. Hasta hace no mucho, en numerosas localidades rurales, no se tenía noción del robo. Repito, aquí la anécdota. Recientemente un joven compañero de Morena olvidó su cartera. Alguna vez les platiqué eso, que una ocasión alguien en el avión olvidó su cartera y se la encontró un campesino de Puebla. Y cuando llegó a los Estados Unidos, le habló por teléfono de que había encontrado su cartera con unos $. Y él se sintió muy agradecido porque le hablaron, ¿sí? La persona que perdió la cartera, ¿sí? Y pues cómo no se va uno a sentir bien, porque pues en otro quizá ni siquiera le hubieran hablado, con tal de quedarse con los $, que traía. A veces sí, ¿sí? Y eso es lo que nos pierde, ¿no? El que no sabemos respetar lo que no es de nosotros. Por ello digo que la honestidad es una virtud que forma parte del patrimonio moral del pueblo mexicano. Solo se requiere darle su lugar, ponerla en el centro del debate público y aplicarla como principio básico para la generación nacional. ¿Cómo ven, queridos amigos? Pues eso es lo que nos da la oportunidad de saber qué es la generación nacional.
Pues bien, regresamos y vamos a otro espacio, ¿sí? Y estamos con ustedes para el final de este programa. He viajado el mundo, pero siempre lo que extraño, no hay lugar como el hogar. Anhelo ver las caras de los que quiero más, no hay lugar como el hogar. Estoy a llegar, bien lo sabe el corazón, no hay lugar como el hogar, no hay lugar tan dulce como el hogar. Comparte el amor y el mundo va a cambiar si nos ayudamos, se va a mejorar. Realicemos este sueño, un lugar mejor si tú y yo realicemos este sueño, juntos se ayudan. Qué bueno, queridos amigos, pues finalizando y con ello, pues nuevamente saludándolos, invitándolos a que cuando tengan su tiempo libre y puedan leerse un buen libro, qué bueno, ojalá y lo hagan. El libro que ustedes tengan a la mano y que les pueda gustar, y si no tienen alguno, pues pueden ir a la biblioteca, también es parte de un camino cultural que nos puede llevar a leernos un buen libro, aprovechando el tiempo, porque hay veces que lo podemos desperdiciar en otras. En este comentario final, en la que nuestro presidente Andrés Manuel habla precisamente que la salida es la honestidad, reiterando esto como parte de un principio elemental. Dice que la gran tarea que significa transformar al México de hoy solo podrá enfrentarse y consumarse con un equipo integrado por hombres y mujeres, ¿sí?, con principios y con autoridad moral y política. Auténticos servidores públicos, guiados por valores más elevados que sus aspiraciones personales, capaces de entender que el poder solo adquiere sentido y se convierte en virtud cuando se ejerce con honestidad y en beneficio de los demás. La selección de los miembros del gabinete se hará incluyente, sin importar la afiliación partidista, y entre quienes contraigan el compromiso sincero de trabajar por la transformación del país. Y así se hizo en el gabinete de Andrés Manuel, pues tuvieron que hacer alianzas, coaliciones,
llamar a mucha gente que ni siquiera pertenecía al partido Morena, pero era mexicano. Y era un personaje que quizá era de los intelectuales, o quizá era una persona trabajadora, ¿sí?, muy honesta, y que los incorporaron al gobierno del presidente Andrés Manuel para que hicieran equipo y ayudaran a salir adelante. A veces tienes que aliarte hasta con el enemigo con tal de buscar cómo resolver muchos problemas. Estoy seguro que muchos problemas de los que tiene México, ¿sí?, en esta sociedad mexicana, no todos se pueden resolver en 6 años. Principalmente el problema económico. Hablábamos de 60 millones de pobres y de esos 20 millones en extrema pobreza. Y mucha gente pues que no ganaba ni siquiera $1 por día. Imagínense para comer. Entonces tenemos, aparte de la pobreza económica, una pobreza intelectual, de desnutrición también en la cuestión de salud. Entonces, bienvenido aquel que come bien y tiene para poder en su momento dado sentirse perfectamente de salud. Y entonces, como dice el presidente, el gobierno, repito, dará el ejemplo en el combate a la corrupción. Los servidores públicos serán mujeres y hombres de inobjetable honestidad. Ninguna persona con antecedentes de enriquecimiento ilícito podrá participar en la función pública. Llegar al gobierno no significa un privilegio o la oportunidad para hacer negocios al amparo del poder público. Y eso está comprobado, ¿no? Así lo decía también el expresidente uruguayo José Mujica, un gran presidente. Y él dijo, una de mis frustraciones como presidente es que no pude resolver todos los problemas de mi país, y eso que es un país de 3,5 millones. Pero pues él de alguna forma se identificaba, ¿no? Que el poder al amparo de ese significa un privilegio llegar. El gobierno dejará de ser una fábrica de nuevos ricos. Que decía, si quieres hacerte rico, pues dedícate a la iniciativa privada, invierte tu dinero, ¿sí?, y juégatela, y gana ahí y hazte millonario si es necesario. Pero no robes si llegas a ser funcionario público para que de ahí quieras seguir invirtiendo con dinero del pueblo. Eso es corrupción. Y muchos corruptos se han hecho empresarios. Y empresarios nylon. Qué desgracia, es una vergüenza para México. Y conocemos a muchos. Entonces, el gobierno dejará de ser una fábrica de nuevos ricos. Cambiará por completo la mala imagen que en el mundo se tiene de nuestro país. Sin corrupción, el gobierno federal tendrá la suficiente autoridad moral y política para ser respetado en las entidades de la República y en el extranjero. Resumo aquí, y él resume unos lineamientos básicos, sí, les voy a dar lectura a algunos, porque es importante que en esa lectura nosotros podamos ir conjugando ese gran esfuerzo teórico que él nos hace, a través de su escrito. Entonces, dice, se convocará a la sociedad en su conjunto para fortalecer el hábito de la honestidad, pues hacer realidad este ideal depende en mucho de involucrar a todas las mexicanas y a todos los mexicanos. Segundo, se definirán procedimientos de participación ciudadana en cada etapa del proceso de combate a la corrupción. 3. Se crearán mecanismos ágiles y efectivos para permitir a los ciudadanos la denuncia en casos de corrupción. 4. El sistema de declaración patrimonial y de transparencia será de aplicación universal, sin excepción alguna.
Se establecerá la obligación legal y moral de publicar la declaración patrimonial, la declaración de intereses y la declaración fiscal de toda la cadena de mando, ¿sí? Desde los titulares de las dependencias hasta los órganos desconcentrados, delegacionales, entidades, ¿sí? Órganos autónomos y poderes de la Unión, hasta el último funcionario que participa en los procesos licitatorios y de asignación de contratos de obras, adquisiciones y prestación de servicios. Es un hecho que no basta con conocer el crecimiento del patrimonio de algún funcionario. La actuación pronta y expedita de los órganos de vigilancia y sanción es indispensable. Sin castigo, la propuesta de la llamada Ley 3 de 3 y las recientes reformas aprobadas como un paquete anticorrupción tiende a convertirse en una simulación. Y es lo que está pasando ahora con la Suprema Corte, queridos amigos. ¿Sí? Las reformas al Poder Judicial va caminando perfectamente todo ese trayecto con esa guerra sucia en contra de algunos, pues, que pudiera decirse, ¿sí?, muy conservadores o ultraconservadores, pues que en un momento dado quizás no entendieron que esa política de buscar, pues, respetar a esa Suprema Corte, porque lo que se está haciendo es respetar la Suprema Corte porque van a ser elegidos, ya no los va a nombrar el presidente. Entonces eso es sencillamente algo, ¿sí?, muy importante e histórico en la vida, porque fue aprobado, ¿sí?, por todos los diputados, todos los senadores. Quizás no todos entraron a ese juego porque estaban molestos de que les quiten sus privilegios. Se vieron mal, pero al final lo más importante es que esa iniciativa o esa ley, ¿sí?, al Poder Judicial va a caminar y va a caminar bien, por beneficio o por el beneficio de esta sociedad mexicana, para que entremos a esa etapa de cambio, la honestidad. Y esa es la salida que propuso nuestro presidente y lo proponemos muchos ciudadanos mexicanos. Pues bien, queridos amigos, ha sido un honor y un gusto nuevamente traerles cierta información que les pueda servir para la reflexión, ¿sí? Y ojalá y puedan tener el tiempo de leerse un buen libro, sobre todo este libro que se llama La Salida, ¿sí? Y la salida es la honestidad. Es un gusto y que la pasen bien. Nos vemos en la próxima.